6 millones de judíos asesinados. Más de 400 leyes discriminatorias promulgadas en 6 años. Campos de exterminio diseñados con una eficiencia que todavía desconcierta a ingenieros e historiadores. El Holocausto es el crimen más documentado de la historia moderna y, sin embargo, en sus entrañas persisten preguntas que décadas de investigación no han podido responder del todo. No son preguntas marginales ni teorías conspirativas. Son lagunas reconocidas por los propios archivos de Yad Vashem, por los testimonios del Tribunal de Nuremberg, por los expedientes desclasificados del Departamento de Estado norteamericano y por las actas del Einsatzgruppen Trial de 1947. Lo que hace a estos misterios verdaderamente perturbadores no es la falta de documentos, sino todo lo contrario. Hay demasiados documentos, y entre ellos aparecen contradicciones, silencios deliberados y decisiones que ningún manual de psicología criminal ha logrado explicar con precisión. ¿Por qué un régimen que proclamaba la eficiencia industrial dedicó recursos escasos a transportar víctimas en plena retirada militar? ¿Cómo fue posible que médicos con títulos universitarios, padres de familia, hombres que asistían a conciertos los fines de semana se convirtieran en ejecutores metódicos? ¿Qué ocurrió realmente en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau durante los últimos días de noviembre de 1944, cuando las SS recibieron la orden de destruirlas? El historiador Raúl Hilberg identificó 3 fases sucesivas del antisemitismo institucional: conversión, expulsión y aniquilación. Cada fase fue más radical que la anterior, pero dentro de esa escalada existe un territorio de sombras donde la lógica se quiebra, donde las órdenes no dejan rastro escrito, donde los testigos sobrevivientes recuerdan cosas que los perpetradores juraron que nunca ocurrieron. Ese territorio es el que vamos a explorar hoy. Estos no son los misterios del sensacionalismo ni de la negación histórica. Son los misterios que los propios investigadores del Holocausto señalan en sus notas al pie, en sus epílogos, en las páginas que los libros de texto escolares nunca incluyen. 20 enigmas que la ciencia forense, la psicología, la ingeniería y la historiografía aún no han cerrado del todo. Comencemos. ¿Cuándo y cómo se ordenó la solución final? El 20 de enero de 1942, 15 altos funcionarios del partido nazi, las SS y el gobierno alemán se reunieron en una villa a orillas del lago Wannsee, en el suburbio berlinés del mismo nombre. El encuentro duró aproximadamente 90 minutos. El acta, redactada por Adolf Eichmann, Obersturmbannführer de las SS, y revisada por Reinhard Heydrich, Obergruppenführer y jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, describe con precisión burocrática el plan para asesinar a 11 millones de judíos europeos, desde Irlanda hasta los Urales. Más de la mitad de los 15 asistentes tenían títulos de doctorado. Ninguno protestó. Ninguno pidió aclaraciones morales. Ninguno renunció. El misterio no está en lo que ocurrió en Wannsee. El misterio está en lo que ocurrió antes. Los historiadores llevan 80 años buscando el documento que ordenó el exterminio total de los judíos europeos. No existe. No hay ningún decreto de Hitler, ninguna orden firmada por Heinrich Himmler, Reichsführer SS, ninguna directiva formal de Heydrich que diga explícitamente: a partir de esta fecha todos los judíos de Europa deben ser asesinados. El régimen que produjo millones de documentos administrativos, que reglamentó hasta el color de los uniformes y el peso máximo de los paquetes enviados desde los campos, no dejó una orden escrita para el mayor crimen de su historia. Christopher Browning, uno de los historiadores del Holocausto más respetados del mundo y autor de Ordinary Men, 1992, sitúa la decisión en el otoño de 1941, probablemente entre septiembre y octubre, cuando el éxito inicial de la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética convenció a Hitler de que la victoria total era inminente. En ese contexto de euforia militar, la radicalización de la política antijudía habría dado el salto final de la expulsión masiva al exterminio sistemático. Pero Browning trabaja con indicios, no con documentos directos. Yehuda Bauer, del Instituto Yad Vashem de Jerusalén,
Argumenta que no hubo una decisión única, sino una serie de decisiones sucesivas tomadas entre 1941 y principios de 1942, en las que Hitler daba aprobación implícita mientras que sus subordinados, compitiendo entre sí por demostrar lealtad ideológica, radicalizaban la implementación. Es lo que los historiadores llaman el modelo funcionalista, el genocidio como resultado de una dinámica burocrática que se retroalimentó a sí misma, más que como la ejecución de un plan maestro elaborado desde el principio. Las SS comenzaron las operaciones de exterminio masivo en Chelmno el 8 de diciembre de 1941, 12 días antes de la conferencia de Wannsee. Lo que se discutió en esa villa no fue si matar a los judíos, sino cómo coordinar lo que ya estaba en marcha. Los participantes en Wannsee, según el propio acta, no recibieron la noticia del exterminio como una novedad. La mayoría ya lo sabía. Eichmann declaró ante el Tribunal de Jerusalén en 1961 que el lenguaje del acta fue deliberadamente suavizado respecto a lo que se dijo en la reunión. Las palabras directas, los términos exactos utilizados para describir los métodos de asesinato nunca quedaron registrados. ¿Por qué un régimen obsesionado con la documentación no dejó registro escrito de su decisión más central? Una interpretación es que Hitler comprendía intuitivamente que esa orden era irreversible e incriminatoria, y prefirió que existiera como mandato oral comunicado en cadena a través de sus subordinados. Otra interpretación, sostenida por el historiador alemán Hans Mommsen, es que no hubo una orden central porque el proceso fue genuinamente descentralizado. Los comandantes de los Einsatzgruppen en el este, los funcionarios de las SS en Polonia, los Gauleiter regionales, fueron tomando decisiones locales que se convirtieron en política nacional a través de la acumulación. Lo que la ciencia histórica no puede hacer, 80 años después, es cerrar este archivo. La ausencia del documento fundacional del crimen más organizado de la historia moderna permanece como uno de los enigmas más desconcertantes del siglo XX. En el verano de 1941, 4 unidades móviles de las SS y la policía alemana avanzaron detrás de las líneas del ejército en la Unión Soviética recién invadida. Se llamaban Einsatzgruppen, grupos de acción. Tenían una misión específica: identificar y asesinar a los enemigos raciales y políticos del Reich en el territorio conquistado. En la práctica, esto significó el exterminio sistemático de comunidades judías enteras, aldea por aldea, ciudad por ciudad. Entre junio de 1941 y el final de 1942, los 4 Einsatzgruppen A, B, C y D asesinaron aproximadamente a 1,5 millones de judíos, según las estimaciones más aceptadas por los historiadores, basadas en los propios informes operacionales de las SS desclasificados después de la guerra. El Einsatzgruppe A, operando en los países bálticos y en el norte de Rusia, era responsable de al menos 250.000 asesinatos documentados para finales de 1941. El Einsatzgruppe C, operando en Ucrania, llevó a cabo la masacre de Babi Yar entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941. En el barranco situado a las afueras de Kiev, 33.771 judíos fueron fusilados en 2 días. El número es preciso porque los propios ejecutores lo contabilizaron en su informe oficial. El misterio no está en los crímenes, está en los hombres que los cometieron. El Einsatzgruppen Trial, celebrado en Nuremberg entre 1947 y 1948, juzgó a 24 comandantes. Los registros del juicio, disponibles en los archivos nacionales de Estados Unidos y ampliamente analizados por el historiador Helmut Krausnick en su obra Hitlers Einsatzgruppen, 1985, revelan que estos hombres no eran criminales convictos, ni psicópatas clínicos, ni soldados de infantería sin educación. Eran, en una proporción extraordinaria, personas con formación universitaria avanzada. Otto Ollendorf, comandante del Einsatzgruppe D, había estudiado jurisprudencia y economía. Walter Blum, comandante del Sonderkommando 7A, tenía título de abogado. Ernst Bieberstein había sido pastor protestante. El psicólogo social James Waller, en su libro Becoming Evil,
2002, analiza este fenómeno como uno de los problemas más inquietantes de la psicología moderna. ¿Qué procesos transforman a individuos normales en ejecutores de masacres? Sus conclusiones, basadas en parte en los testimonios del Einsatzgruppen Trial y en los estudios posteriores de Christopher Browning sobre el Batallón de Reserva de Policía 101, señalan una combinación de factores: presión del grupo, deshumanización gradual del enemigo, ideología que reencuadra el asesinato como defensa necesaria y la ausencia de consecuencias visibles para quien se niega. Browning demostró en Ordinary Men que el comandante del Batallón 101, el mayor Wilhelm Trapp, ofreció a sus hombres la posibilidad de no participar en los fusilamientos de Józefów, Polonia, en julio de 1942. De aproximadamente 500 hombres, menos de una docena se apartaron. No fueron castigados. El resto disparó. Lo que la psicología no puede explicar con exactitud es la velocidad. Hombres que semanas antes eran padres de familia, empleados de banco, maestros de escuela, se convirtieron en ejecutores eficientes de masacres sin un periodo prolongado de adoctrinamiento. El régimen nazi había preparado el terreno ideológico durante años, pero la transformación individual seguía siendo, según los propios investigadores del juicio de Nuremberg, desconcertantemente rápida. El oficial médico que examinó psicológicamente a algunos miembros de los Einsatzgruppen para la defensa durante el juicio no encontró ninguna anomalía clínica significativa. La ciencia forense identificó los crímenes. La psicología describió los mecanismos. Pero el momento preciso en que un ser humano cruza la línea y dispara sobre una fila de civiles indefensos en el borde de una zanja sigue siendo, en palabras del propio Browning, el problema más oscuro de la historia del siglo XX. La mañana del 29 de septiembre de 1941, carteles en idioma ruso, ucraniano y alemán aparecieron en las esquinas de Kiev. Ordenaban a todos los judíos de la ciudad presentarse en la esquina de las calles Melnik y Doktorivskoho a las 8 de la mañana, con sus documentos de identidad, dinero y objetos de valor. Quien no obedeciera sería fusilado. La amenaza era tan explícita que muchos vecinos no judíos de Kiev pensaron que se trataba de una deportación, no de una masacre. Los propios judíos, después de meses de ocupación alemana que habían incluido restricciones pero no matanzas masivas a esa escala en la ciudad, asumieron lo mismo. Miles de personas caminaron hacia el barranco de Babi Yar con maletas y bultos. Algunos llevaban a sus hijos de la mano. Cuando llegaron al perímetro de alambre de púas instalado por las SS y la Policía Auxiliar Ucraniana, ya no había retorno posible. La mecánica del crimen fue documentada con precisión en los informes del Einsatzgruppe C, específicamente del Sonderkommando 4A al mando del SES, Standartenführer Paul Blobel. Las víctimas eran obligadas a entregar sus pertenencias y documentos, a quitarse la ropa y avanzaban en grupos de 10 hacia el borde del barranco. Allí, personal de las SS los ejecutaba con ametralladoras. Al final del día, los cuerpos eran cubiertos con una delgada capa de tierra. En 2 días, 33.771 judíos fueron asesinados. El propio Blobel registró el número en su informe operacional con la misma neutralidad burocrática con que podría haberse reportado el inventario de un almacén. El misterio de Babi Yar no comienza en 1941, comienza en 1943. Cuando la Wehrmacht comenzó a retroceder ante el avance soviético, Heinrich Himmler ordenó la Operación 1005, cuyo propósito era destruir las evidencias de las masacres cometidas en territorio soviético, exhumando los cadáveres de las fosas comunes y quemándolos. El SS Standartenführer Paul Blobel, el mismo hombre que había comandado la masacre original, fue puesto al mando de esta operación de encubrimiento. En agosto de 1943, un comando de prisioneros judíos fue obligado a exhumar los restos de Babi Yar y quemarlos en piras construidas sobre raíles de ferrocarril. El trabajo duró semanas. Las cifras de la operación registradas parcialmente en los juicios de Nuremberg indican que se exhumaron decenas de miles de cadáveres. El 29 de septiembre de 1943, exactamente 2 años después de la masacre, los prisioneros que habían realizado el trabajo de exhumación intentaron una fuga masiva.
Algunos lograron escapar, la mayoría fue recapturada y fusilada en el lugar. Lo que la ciencia forense encontró décadas después en Babi Yar desafía la narrativa del encubrimiento exitoso. Cuando Ucrania se independizó y los arqueólogos pudieron trabajar libremente en el sitio, encontraron que el suelo del barranco todavía contenía fragmentos óseos, cenizas y objetos personales. La tierra, literalmente, no había absorbido el crimen. Pero el misterio mayor de Babi Yar es la complicidad local. Los informes alemanes indican que la policía auxiliar ucraniana participó activamente en la masacre. Testigos sobrevivientes, entre ellos Dina Pronicheva, una actriz del teatro de marionetas de Kiev, que fingió estar muerta y logró escapar del barranco, declararon ante los tribunales soviéticos que personas civiles ucranianas observaban la columna de marcha sin intervenir y que algunos incluso señalaron a vecinos judíos que intentaban esconderse. ¿Cuántos ucranianos sabían lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera? Los archivos soviéticos, parcialmente disponibles desde la apertura de los fondos tras la caída de la URSS, no resuelven esta pregunta. El Kremlin suprimió durante décadas el carácter específicamente antisemita de la masacre, prefiriendo presentarla como un crimen contra ciudadanos soviéticos en general. El poeta Yevgeny Yevtushenko escribió su célebre poema Babi Yar en 1961 precisamente para denunciar ese silenciamiento oficial. La obra le valió la censura en la Unión Soviética. El número exacto de víctimas totales en Babi Yar sigue sin establecerse con certeza absoluta. Las estimaciones oscilan entre 70.000 y 100.000 personas, incluyendo judíos, prisioneros de guerra soviéticos y civiles de otras categorías, ejecutados en distintas operaciones entre 1941 y 1943. La cifra de 33.771 del informe original corresponde únicamente a los 2 primeros días. La arqueología forense del sitio no ha logrado confirmar ningún número total de forma definitiva. El 15 de septiembre de 1935, durante el Congreso Anual del Partido Nazi en la ciudad de Nuremberg, el Reichstag aprobó 2 leyes que se convertirían en el núcleo legal del antisemitismo de Estado alemán. La Ley de Ciudadanía del Reich despojó a los judíos alemanes de su condición de ciudadanos de pleno derecho, reduciéndolos a súbditos del Estado. La Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemán prohibió los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y no judíos, criminalizando lo que denominó contaminación racial. El problema central que estas leyes pretendían resolver era aparentemente simple: definir quién era judío. Resultó ser imposible desde un punto de vista científico. Los ideólogos nazis insistían en que la judaicidad era una característica racial, determinada por la biología y transmitida por la sangre. Habían construido durante años un edificio pseudocientífico llamado higiene racial, Rassenhygiene, respaldado por figuras como el Dr. Alfred Ploetz y el Dr. Eugen Fischer, que pretendían haber identificado marcadores físicos y biológicos capaces de distinguir entre razas. El problema era que esos marcadores no existían. Los científicos del régimen, por mucho que lo intentaron, no podían encontrar ninguna diferencia biológica mesurable entre un alemán judío y un alemán no judío. La forma del cráneo, el color de los ojos, la composición de la sangre, ningún indicador biológico resultaba confiable. La solución que los juristas del Tercer Reich encontraron fue paradójica: definir la raza judía a través de la religión. Bajo las leyes de Nuremberg, una persona era considerada judía si 3 o 4 de sus abuelos habían pertenecido a la comunidad religiosa judía. Es decir, para determinar la supuesta identidad racial de alguien en 1935, el Estado alemán tenía que mirar los registros religiosos de sus antepasados, no analizar su ADN ni examinar sus características físicas. La raza se definía, en la práctica, por la afiliación religiosa de generaciones anteriores. Las consecuencias de esta contradicción fueron inmensas y a menudo absurdas en sus manifestaciones concretas. Sacerdotes católicos, monjas, pastores protestantes que descubrieron que sus abuelos habían sido judíos conversos, se encontraron de un día para otro clasificados como judíos y despojados de sus derechos civiles.
El régimen, que proclamaba que la religión era irrelevante y que solo la sangre determinaba la identidad, en realidad dependía enteramente del historial religioso para aplicar sus leyes raciales. El historiador Raúl Hilberg, en su monumental obra The Destruction of the European Jews, 1961, señaló que esta contradicción no era un error de diseño, sino una consecuencia inevitable de intentar legislar una categoría que no tiene base biológica real. Los propios funcionarios del Ministerio del Interior alemán, encargados de redactar los reglamentos de implementación de las leyes de Nuremberg, se vieron atrapados en debates interminables sobre casos límite, los llamados Mischlinge, personas de ascendencia mixta que podían ser clasificados de diferentes maneras según la interpretación del reglamento aplicada. ¿Cuántos alemanes terminaron siendo clasificados como judíos sin haberse considerado judíos? La respuesta exacta nunca se determinó con certeza. Los cálculos de la época estimaban que entre 100.000 y 200.000 personas en Alemania quedaron atrapadas en categorías ambiguas que el propio régimen no podía resolver de forma consistente. En algunos casos, funcionarios locales aplicaron criterios diferentes a los utilizados por funcionarios nacionales para clasificar a las mismas personas. Lo que la ciencia del siglo XX confirmaría décadas después de la guerra y lo que la genómica del siglo XXI ha confirmado de manera definitiva es que el concepto de raza judía carece de base biológica. Los judíos de distintas partes del mundo tienen perfiles genéticos más diferentes entre sí que similares, reflejando siglos de historia diaspórica. El edificio legal que costó la vida a millones de personas estaba construido sobre una premisa que sus propios arquitectos no podían demostrar científicamente. En noviembre de 1941, las SS establecieron en la ciudad fortaleza de Terezín, en el noroeste de Bohemia, a unos 60 kilómetros de Praga, lo que presentaron públicamente como un campo de retiro para judíos alemanes de avanzada edad, veteranos de guerra condecorados y personalidades prominentes del mundo artístico e intelectual. El nombre alemán del lugar, Theresienstadt, venía de la emperatriz María Teresa, que había mandado construir la fortaleza en el siglo XVIII. Las SS lo bautizaron pomposamente como Vorzeigelager, el campo vitrina. La realidad que escondían esas paredes tenía dimensiones devastadoras. Aproximadamente 141.000 judíos de Alemania, Austria, Checoslovaquia, Dinamarca, Holanda, Eslovaquia y Hungría llegaron a Theresienstadt durante la guerra. Más de 88.000 fueron deportados desde allí hacia Auschwitz y otros centros de exterminio. Unos 33.500 murieron dentro del propio recinto por las duras condiciones de vida, el hambre y las enfermedades. Apenas 17.000 sobrevivieron. El misterio de Theresienstadt no es su funcionamiento interno, es su éxito propagandístico. En junio de 1944, el Comité Internacional de la Cruz Roja envió una delegación al campo. La inspección fue el resultado de meses de presión diplomática de organizaciones judías internacionales y de gobiernos neutrales que habían oído rumores sobre las condiciones de vida en los campos alemanes. Las SS prepararon la visita con meticulosidad. Deportaron a miles de internos en semanas previas para reducir la superpoblación visible. Pintaron fachadas, instalaron jardines, abrieron una cafetería, organizaron conciertos y obras de teatro. Se preparó una película de propaganda titulada Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. El Führer regala una ciudad a los judíos, filmada con prisioneros obligados a actuar. La delegación de la Cruz Roja visitó el campo el 23 de junio de 1944. Su informe, redactado por el delegado suizo Maurice Rossel, concluyó que las condiciones en Theresienstadt eran satisfactorias. Rossel describió espacios de vivienda razonables, instalaciones culturales, atención médica visible. No vio o no quiso ver que todo era un escenario construido. ¿Cómo fue posible este engaño? Los archivos de la Cruz Roja, parcialmente disponibles desde 1990, muestran que Rossel era un diplomático sin experiencia previa en campos de concentración. El itinerario de la visita fue completamente controlado por las SS. Él vio lo que le mostraron, no lo que existía. Varios historiadores, entre ellos Jean-Claude Favès en su obra The Red Cross and the Holocaust, 1988,
Han argumentado que la Cruz Roja Internacional tuvo acceso suficiente para sospechar la verdad, pero que razones políticas e institucionales la llevaron a aceptar la versión alemana sin profundizar. Lo que permanece sin respuesta satisfactoria es porque la delegación no entrevistó en privado a los internos, algo que podría haber revelado la realidad inmediatamente. Algunos sobrevivientes de Theresienstadt, como la historiadora Anna Jindrakova, recordaron en sus testimonios depositados en el Archivo Nacional Checo que el miedo a represalias inmediatas era tan intenso que incluso si hubieran sido entrevistados en privado, difícilmente habrían dicho la verdad. Después de la visita de la Cruz Roja, las deportaciones a Auschwitz se reanudaron a un ritmo acelerado. Entre septiembre y octubre de 1944, más de 18.000 personas fueron enviadas desde Theresienstadt a su muerte. La película de propaganda todavía existe. Fue descubierta en un archivo checoslovaco después de la guerra. Varios de sus actores forzados, incluyendo el director de orquesta Karel Anserl, fueron deportados a Auschwitz semanas después de terminar el rodaje. El 6 de julio de 1938, delegados de 33 naciones se reunieron en el balneario de Évian-les-Bains, a orillas del lago Le Mans en Francia, convocados por el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt para abordar la crisis de los refugiados judíos que huían de la Alemania nazi. La conferencia duró 9 días. Al término, prácticamente ningún país había ofrecido aumentar sus cuotas de inmigración de forma significativa. Lo que convierte este fracaso en uno de los enigmas más perturbadores del período previo al exterminio es lo que se sabía, lo que podría haberse hecho, y la brecha entre ambas cosas. En julio de 1938, la persecución sistemática de los judíos alemanes llevaba ya 5 años. Más de 400 decretos y regulaciones habían despojado a los judíos de sus empleos, propiedades, derechos civiles y libertad de movimiento. El boicot del 1 de abril de 1933, la noche de los cuchillos largos, las leyes de Nuremberg de 1935, la arianización forzada de los negocios judíos, todo esto era conocido en las cancillerías del mundo occidental. Los periódicos alemanes publicaban estas medidas abiertamente. Los corresponsales extranjeros enviaban crónicas detalladas. El representante de Australia declaró en Evian que su país no tenía un problema racial y que no deseaba importar uno. El representante de Canadá dijo que su país estaba dispuesto a aceptar agricultores, pero que los judíos urbanos de Alemania y Austria no calificaban. Francia señaló que ya había alcanzado su límite de saturación de refugiados. Gran Bretaña mantuvo cerrada Palestina a la inmigración judía masiva, argumentando obligaciones con la población árabe. Estados Unidos se negó a aumentar sus cuotas de inmigración, que ya estaban fijadas por la Ley de Inmigración de 1924. El único país que hizo una oferta concreta fue la República Dominicana, que propuso admitir hasta 100.000 refugiados judíos en su territorio, una propuesta que muchos delegados recibieron con escepticismo y que nunca se materializó plenamente, aunque sí llegaron al país caribeño aproximadamente 700 refugiados judíos entre 1940 y 1945. Adolf Hitler se pronunció sobre los resultados de Evian el 12 de septiembre de 1938 en el Congreso del Partido en Nuremberg, señalando con calculada ironía la hipocresía de las democracias que lloraban por los judíos pero no abrían sus puertas. El misterio no está en los discursos de Evian, está en los archivos consulares que se abrieron décadas después. Los documentos del Departamento de Estado norteamericano muestran que el propio gobierno de Roosevelt se aseguró de que la conferencia no tuviera ningún resultado vinculante antes de que comenzara. La invitación que Roosevelt envió a los países participantes incluía una cláusula explícita que los eximía de estar obligados a modificar sus leyes de inmigración existentes. En otras palabras, la conferencia fue diseñada para mostrar preocupación sin comprometerse a ninguna acción. ¿Por qué? Los historiadores han identificado varias razones entrelazadas. La Gran Depresión había generado un miedo masivo al desempleo en los países receptores potenciales, y los inmigrantes eran percibidos como competidores laborales.
El antisemitismo en las sociedades receptoras no era un fenómeno marginal. Encuestas de opinión en Estados Unidos de 1938 mostraban que una mayoría significativa de los encuestados se oponía a admitir más refugiados judíos. Las instituciones políticas democráticas reflejaban estas actitudes populares. Por cada judío que logró salir de Alemania antes de la guerra, varios intentaron y fracasaron. Los documentos requeridos para obtener un visado norteamericano en 1938 incluían 5 copias del formulario de solicitud, 2 copias del certificado de nacimiento, un número de cuota, certificados de conducta de la policía alemana con copias del expediente policial, historial carcelario, historial militar y otros registros gubernamentales, declaraciones juradas notariadas de patrocinadores con ciudadanía norteamericana, acreditación bancaria y prueba de pasaje reservado a bordo de un barco. Obtener estos documentos requería tiempo, dinero y acceso a instituciones alemanas que simultáneamente estaban persiguiendo a los solicitantes. Entre 1933 y 1939, aproximadamente 282.000 judíos lograron emigrar de Alemania. Pero para 1939 todavía había unos 214.000 judíos en el país, muchos de los cuales no pudieron o no quisieron marcharse a tiempo. La mayoría de ellos no sobrevivió la guerra. La pregunta que los historiadores no han podido responder de forma definitiva es si una respuesta diferente en Evian habría cambiado el curso de la historia. Algunos argumentan que la reticencia internacional convenció al régimen nazi de que el mundo no actuaría en defensa de los judíos, lo que facilitó la escalada hacia el exterminio. Otros sostienen que la decisión de exterminar a los judíos europeos no dependía de la actitud del mundo exterior y que habría ocurrido de todas formas. La pregunta permanece abierta. Imagina una sala subterránea de hormigón con techos de aproximadamente 3 metros de altura, iluminada por bombillas eléctricas protegidas por malla metálica. El suelo está inclinado hacia un desagüe central. Las paredes son grises. La temperatura en invierno ronda los 5 grados. Sobre la puerta de entrada, un cartel en varios idiomas dice «Baños y desinfección». Esta es la descripción del interior de una de las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, según los testimonios recogidos por el historiador Shlomo Dragon, quien fue miembro del Sonderkommando y declaró ante la Comisión Polaca de Investigación de Crímenes de Guerra en 1945. El Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau era un grupo de prisioneros judíos forzados por las SS a operar el mecanismo del exterminio desde adentro. Sus tareas incluían guiar a las víctimas hacia las cámaras de gas, retirar los cadáveres después del gaseamiento, extraer las coronas dentales de oro, cortar el cabello de las mujeres muertas antes de la cremación y transportar las cenizas. A cambio de este trabajo, recibían ligeramente más comida que el resto de los prisioneros y vivían en barracas separadas. Cada pocos meses, las SS los ejecutaban y los reemplazaban con nuevos prisioneros para garantizar que no hubiera testigos a largo plazo. El misterio del Sonderkommando tiene varias dimensiones que la historiografía todavía no ha cerrado. La primera, algunos miembros del Sonderkommando lograron escribir testimonios y esconderlos dentro del perímetro del campo. En 1945, trabajadores que preparaban el terreno cerca de los crematorios destruidos encontraron varios envases metálicos enterrados bajo la tierra. Contenían manuscritos redactados por miembros del Sonderkommando, escritos en yiddish, polaco y griego. Los más importantes fueron los de Salmen Gradowski, un judío lituano de Suwałki que había llegado a Auschwitz en diciembre de 1942 y cuyas notas, tituladas En el corazón del infierno, proporcionan el relato interno más detallado de las operaciones de los crematorios conocido hasta hoy. ¿Cómo lograron estos hombres escribir, preservar y enterrar estos documentos bajo vigilancia constante de las SS? No hay una respuesta completamente satisfactoria. La segunda. El 7 de octubre de 1944, los miembros del Sonderkommando asignados al crematorio 4 de Auschwitz-Birkenau se rebelaron. Habían recibido información de que serían liquidados en los próximos días.
Atacaron a sus guardias con herramientas, explosivos de fabricación casera y armas robadas del arsenal del campo. Incendiaron el crematorio. Varios guardias de las SS resultaron muertos. Unos 250 prisioneros lograron escapar del perímetro inmediato del crematorio. Todos fueron recapturados y ejecutados antes de que terminara el día. ¿Cómo obtuvieron los explosivos? El juicio de los miembros de la Red de Resistencia de Auschwitz, celebrado por las SS en diciembre de 1944, estableció que 4 mujeres judías que trabajaban en la fábrica de armamento Union Werk adyacente al campo habían robado pequeñas cantidades de pólvora a lo largo de meses, introduciéndola en el campo escondida en el dobladillo de sus ropas. Las 4 mujeres, Rosa Robota, Esther Weichblum, Ala Gertner y Regina Saffirstein, fueron torturadas y ejecutadas públicamente el 6 de enero de 1945, semanas antes de la llegada de las fuerzas soviéticas. La cuestión que los archivos no responden de forma definitiva es si la revuelta del Sonderkommando estaba coordinada con una red de resistencia más amplia dentro del campo. Existen indicios de que sí, pero el grado exacto de coordinación y quiénes más estaban implicados en la planificación nunca quedó establecido. En junio de 1940, cuando la Wehrmacht aplastó a Francia en 6 semanas y el armisticio dejó en manos alemanas el vasto imperio colonial francés, un grupo de funcionarios de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reich comenzó a desarrollar con seriedad una propuesta que llevaba años flotando en los márgenes de la política antisemita europea: deportar a todos los judíos europeos a la isla de Madagascar en el Océano Índico, a unos 400 kilómetros de la costa oriental de África. El Plan Madagascar no era una idea nueva. En 1937, la Polonia de entreguerras había enviado una comisión a la isla para evaluar su capacidad de absorber inmigrantes judíos. Francia había considerado la idea en los años 30, pero fue en el verano de 1940 cuando el plan adquirió dimensiones concretas dentro del aparato del Tercer Reich. El funcionario que redactó el memorándum más detallado fue Franz Rademacher, jefe del Departamento de Asuntos Judíos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reich. Su documento, fechado en julio de 1940 y disponible en los archivos federales alemanes, proponía que, como parte de las condiciones del Tratado de Paz con Francia, Alemania recibiría Madagascar y la convertiría en un territorio administrado por las SS, donde se deportaría a 4 millones de judíos europeos. El lugar estaría controlado como un mandato policial alemán, en la práctica una reservación permanente bajo dominio de las SS. El Plan Madagascar llegó a ser discutido en reuniones de alto nivel que incluyeron a Heinrich Himmler y a Reinhard Heydrich. Hitler fue informado del proyecto y al parecer no lo descartó. Los archivos muestran que en el verano de 1940 existía una expectativa genuina dentro del aparato nazi de que el plan podría ser implementado. ¿Por qué no se implementó? La respuesta oficial de la historia es sencilla. La batalla de Inglaterra impidió que Alemania controlara el Atlántico y el Mediterráneo, haciendo imposible el transporte de millones de personas a través del mar. Sin una derrota inglesa y sin la neutralidad o rendición norteamericana, el traslado masivo era logísticamente inviable. Para septiembre de 1940, cuando quedó claro que la Luftwaffe no podría quebrar la resistencia británica, el Plan Madagascar fue archivado informalmente. El misterio histórico reside en lo que este plan revela sobre la naturaleza de la política nazi hacia los judíos en ese momento. Si en el verano de 1940 el régimen todavía estaba considerando seriamente una solución de deportación masiva, ¿cuándo exactamente el pensamiento nazi pivotó hacia el exterminio físico? ¿El Plan Madagascar fue una alternativa genuina al genocidio, o fue siempre un escalón más en una escalada que siempre terminaría en la destrucción? Christopher Browning, en su análisis de los documentos de 1940, argumenta que el Plan Madagascar representaba una opción que los líderes nazis consideraban legítimamente antes de que la guerra con la Unión Soviética cambiara radicalmente el contexto. Pero Götz Ali, en su obra Hitler's Beneficiaries, 2005, sugiere que incluso el Plan Madagascar era, en su lógica implícita, una sentencia de muerte diferida.
La isla no tenía capacidad para sostener a 4 millones de personas sin infraestructura previa, y las condiciones que las SS habrían impuesto en el territorio garantizarían una mortandad masiva. El Plan Madagascar nunca fue oficialmente cancelado. Simplemente dejó de mencionarse en los documentos del Reich a lo largo de 1941, a medida que la invasión de la Unión Soviética y las primeras operaciones de exterminio masivo de los Einsatzgruppen lo hicieron obsoleto. El momento exacto en que fue descartado como opción viable es uno de los vacíos que los archivos no permiten fechar con precisión. La primera semana de julio de 1944, las fuerzas soviéticas habían penetrado profundamente en la línea de defensa alemana en el frente oriental. La operación Bagration, lanzada el 23 de junio de 1944, había destruido el grupo de ejércitos centro y abierto una brecha de 400 kilómetros en el frente. Alemania estaba perdiendo la guerra de forma acelerada y visible. En esa misma semana de julio de 1944, los trenes de deportación de Hungría llegaban a Auschwitz-Birkenau con tal frecuencia que el personal del campo necesitaba operar las cámaras de gas y los crematorios las 24 horas del día. En algunos días de ese mes, se estima que fueron asesinadas hasta 10.000 personas en un periodo de 24 horas. Este es uno de los misterios más inquietantes del Holocausto desde una perspectiva puramente logística y estratégica. ¿Por qué el Reich dedicó recursos ferroviarios cruciales al transporte de víctimas hacia los campos en un momento en que cada tren, cada vía, cada locomotora era desesperadamente necesaria para el esfuerzo de guerra? El historiador Richard Evans, en su trilogía sobre el Tercer Reich, documenta que las deportaciones de judíos húngaros en 1944 generaron tensiones reales dentro del aparato militar alemán. El comandante en jefe del ejército húngaro protestó porque los trenes de deportación obstaculizaban los movimientos de tropas. Miembros del Estado Mayor alemán señalaron que las vías férreas utilizadas para transportar judíos a Auschwitz eran las mismas necesarias para reforzar el frente oriental. Albert Speer, ministro de Armamentos del Reich, mencionó en sus memorias las fricciones burocráticas que el programa de deportaciones generaba con las necesidades militares. La respuesta de la historiografía es que para Hitler y para Himmler, el exterminio de los judíos no era un objetivo secundario subordinado a la victoria militar. Era en sí mismo uno de los objetivos centrales de la guerra, quizás el más central desde una perspectiva ideológica. La solución final no era un instrumento al servicio de la victoria. En la lógica nazi era un fin en sí mismo. Por eso continuó incluso cuando comprometía la capacidad de combate alemana. Pero lo que la historia no ha podido establecer con precisión es el proceso de toma de decisiones concreto dentro del aparato del Reich cuando estas tensiones se manifestaban. ¿Existieron reuniones donde se discutió abiertamente la prioridad entre los trenes de guerra y los trenes de exterminio? ¿Hubo funcionarios que argumentaron que los judíos deberían ser mantenidos vivos como mano de obra esclava hasta que terminara la guerra? Los archivos muestran que sí hubo estas tensiones y estos argumentos, pero los documentos que registrarían las decisiones finales al respecto son frecuentemente incompletos o ausentes. Lo que sí está documentado es el resultado. Entre mayo y julio de 1944, aproximadamente 437.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz en apenas 8 semanas, en uno de los ritmos de deportación más acelerados de toda la historia del Holocausto. El almirante Miklós Horthy, regente de Hungría, ordenó la suspensión de las deportaciones el 7 de julio de 1944 bajo presión internacional combinada de gobiernos neutrales y del Papa Pío XII. Las deportaciones desde Budapest, que habrían afectado a unos 200.000 judíos adicionales, nunca llegaron a producirse a esa escala. ¿Qué habría ocurrido si Horthy hubiera actuado un mes antes? No hay respuesta científica para esa pregunta. La madrugada del 9 al 10 de noviembre de 1938, miles de sinagogas ardieron simultáneamente en toda Alemania, Austria y los territorios checos anexionados. Tiendas de propiedad judía fueron saqueadas, casas fueron asaltadas,
Alrededor de 30.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración, principalmente Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. Al menos 91 personas fueron asesinadas durante los disturbios. El estruendo del cristal de escaparates rotos llenó las calles de las ciudades alemanas durante horas. El régimen nazi presentó los eventos como una explosión espontánea de la ira popular alemana, una respuesta orgánica al asesinato del diplomático Ernst von Rath en la Embajada Alemana de París, perpetrado el 7 de noviembre de 1938 por Herschel Greenspan, un joven judío polaco de 17 años cuya familia había sido expulsada recientemente de Alemania. Era una mentira. La coordinación era perfecta. Los telegramas enviados por Reinhard Heydrich al comandante de la SS y de la policía en todo el Reich en la noche del 9 de noviembre, disponibles en los archivos del Tribunal de Nuremberg, demuestran que las instrucciones para el pogrom fueron transmitidas de forma centralizada desde las oficinas del partido en Múnich en cuestión de horas. La quema de sinagogas, los arrestos masivos, los saqueos, todo fue coordinado por la maquinaria del partido y las SS, con participación de las SA Sturmabteilungen y las juventudes hitlerianas. El misterio que persiste no es si fue organizado, sino con cuánta anticipación y con qué objetivo final. Los historiadores han debatido si la noche de los cristales rotos fue una acción improvisada que aprovechó el asesinato de von Rath como pretexto o si era parte de un plan más amplio que esperaba una oportunidad adecuada. Los archivos del período muestran que Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, fue el principal instigador inmediato, aprovechando el asesinato para convencer a Hitler de que autorizara una acción de gran escala en la noche del 9 de noviembre, durante las ceremonias anuales del partido que conmemoraban el intento de golpe de 1923 en Múnich. Algunos historiadores argumentan que Goebbels actuó en parte por motivos personales. Necesitaba recuperar el favor de Hitler después de que un escándalo de infidelidad casi le había costado el cargo. Otros sostienen que la acción era coherente con una escalada planificada de la persecución judía que habría encontrado otro pretexto si Greenspan no hubiera disparado. Lo que los archivos revelan con claridad es la deliberada transferencia de los costos a las víctimas. Las compañías de seguros alemanas recibieron reclamaciones por los daños causados por el pogrom. El gobierno las confiscó. Se impuso a la comunidad judía alemana una multa de 1.000 millones de Reichsmarks como castigo por el asesinato de von Rath, el equivalente aproximado a 400 millones de dólares de la época. Los propietarios judíos de negocios destruidos fueron obligados a reparar y reemplazar sus propiedades a sus propias expensas. ¿Cuántos alemanes no judíos sabían de antemano que el pogrom iba a ocurrir? Los testimonios recogidos en los años posteriores a la guerra por investigadores aliados muestran que en algunas ciudades, empleados municipales habían sido alertados con horas de anticipación para proteger los edificios de propiedad alemana adyacentes a los negocios judíos. Bomberos habían recibido instrucciones de proteger edificios no judíos, pero no intervenir para apagar las sinagogas en llamas. El grado de conocimiento previo entre la población civil permanece como una cuestión abierta que los archivos locales han respondido de forma desigual y fragmentaria. El 25 de noviembre de 1944, unidades de las SS comenzaron a demoler las cámaras de gas y los crematorios de Auschwitz-Birkenau. La orden venía del propio Reichsführer SS Heinrich Himmler, quien había decidido detener las operaciones de exterminio mientras los ejércitos soviéticos avanzaban hacia el este de Polonia. En las semanas siguientes, equipos de trabajo forzado desmontaron maquinaria, volaron estructuras y dispersaron o enterraron los restos. Cuando las tropas soviéticas del primer frente ucraniano liberaron el complejo el 27 de enero de 1945, encontraron ruinas. Y, sin embargo, las ruinas hablaron. La controversia técnica sobre las cámaras de gas de Auschwitz comenzó décadas después de la guerra, impulsada por negacionistas históricos que argumentaban que la tecnología descrita por los sobrevivientes era físicamente imposible o incompatible con los residuos físicos encontrados en el sitio.
La respuesta científica fue la investigación forense realizada en 1994 por el Institut für Zeitgeschichte de Múnich y más ampliamente por el perito forense Fred Leuchter en 1988 y su posterior descrédito detallado por el químico James Roth y el historiador Robert Jan van Pelt. Van Pelt, arquitecto e historiador de la Universidad de Waterloo, pasó más de una década analizando los planos de construcción originales de Birkenau, conservados en los archivos del Bauminspekteur der Waffen SS und Polizei Auschwitz y reconstruyendo la historia arquitectónica de los crematorios 2, 3, 4 y 5. Su obra The Case for Auschwitz, 2002, establece que los documentos de construcción, las facturas de materiales y los testimonios de los ingenieros que participaron en la construcción son coherentes entre sí y con la evidencia forense disponible. El misterio que permanece no es si existieron las cámaras de gas. La evidencia de múltiples fuentes independientes es irrefutable. El misterio es de qué manera exacta funcionaban las distintas instalaciones, con qué capacidad real operaban en su punto máximo, y cuántas personas murieron en cada crematorio específico en periodos concretos. Los documentos de construcción de los crematorios especificaban capacidades nominales de incineración que, según los testimonios del Sonderkommando y los cálculos de los investigadores del Tribunal de Nuremberg, eran superadas con frecuencia durante las deportaciones húngaras de 1944. ¿Cómo el personal del campo gestionó ese exceso de capacidad? ¿Qué improvisaciones técnicas se aplicaron y cómo éstas afectan a los cálculos totales de víctimas son preguntas que los archivos parcialmente destruidos no permiten responder con exactitud matemática. El número total de víctimas de Auschwitz-Birkenau, establecido en aproximadamente 1 millón de personas por el Centro de Investigación Histórica del Estado de Auschwitz, sigue siendo el más aceptado por los historiadores. Pero la metodología para llegar a ese número, el peso relativo de las distintas fuentes documentales y testimoniales y los márgenes de incertidumbre son debatidos activamente dentro de la comunidad académica. En los campos de concentración y exterminio nazis, la estructura de control interno dependía de una jerarquía de prisioneros que ejercían autoridad sobre otros prisioneros bajo supervisión de las SS. Se llamaban capos, un término de origen incierto que algunos historiadores derivan del italiano capo, jefe, y otros de la abreviatura alemana de Kameradschaftspolizei, policía de camaradería. Tenían poderes reales y amplios sobre las cuadrillas de trabajo que supervisaban. Podían golpear, podían privar de comida, podían, en algunos casos, determinar quién iba a la siguiente selección. El problema moral y psicológico del capo es uno de los más persistentes de la literatura sobre el Holocausto y permanece sin resolución satisfactoria desde múltiples perspectivas: la legal, la psicológica y la histórica. Primo Levi, químico y escritor italiano que sobrevivió a Auschwitz y cuya obra Si esto es un hombre, 1947, se convirtió en uno de los documentos más importantes sobre la experiencia del campo, dedicó un ensayo titulado La zona gris en su libro Los hundidos y los salvados, 1986, específicamente a este problema. Levi argumentaba que la estructura de los campos había sido diseñada deliberadamente para crear zonas de complicidad entre las víctimas, difuminando la línea entre perpetrador y víctima y haciendo más difícil tanto la resistencia como el juicio moral posterior. Cuanto más privado está un hombre de sus recursos, escribió Levi en ese ensayo, mayor es la tentación de aferrarse a los recursos que quedan, aunque sea a expensas de los demás. Lo que los archivos judiciales de la posguerra muestran es que los capos fueron juzgados de formas muy diferentes según los países y los tribunales. En algunos juicios de la zona de ocupación norteamericana en Alemania, ex capos fueron condenados. En otros, los mismos cargos fueron desestimados con el argumento de que actuaban bajo coacción. Los tribunales israelíes que aplicaron la ley de castigo de los nazis y sus colaboradores de 1950 enfrentaron casos extraordinariamente complicados en los que sobrevivientes acusaban a otros sobrevivientes de haber causado daño bajo coerción de las SS. El misterio psicológico profundo es
¿En qué punto la colaboración forzada bajo amenaza de muerte deja de ser una forma de supervivencia y se convierte en perpetración activa? La respuesta de la psicología clínica a esta pregunta, según el análisis de James Waller en Becoming Evil, es que no existe un punto único claramente definible. El proceso es gradual, situacional y profundamente individual. Los archivos del Yad Vashem contienen testimonios de sobrevivientes que describieron a capos que usaron su posición para proteger a prisioneros más vulnerables cuando podían hacerlo sin riesgo para sí mismos. A capos que abusaron de su autoridad con una violencia que excedía con mucho lo que las SS exigían. Ambos tipos de comportamiento coexistieron dentro del mismo sistema. El 19 de abril de 1943, cuando columnas de tropas de las SS al mando del SS Brigadeführer Jürgen Stroop entraron en el gueto de Varsovia para liquidar a sus aproximadamente 55.000 habitantes restantes, los encontraron oponiéndose. Jóvenes combatientes de la organización judía de combate, SOB, Żydowska Organizacja Bojowa, bajo el mando del comandante Mordechai Anielewicz, de 23 años, arrojaron granadas de mano y cócteles Molotov contra los tanques alemanes desde ventanas y sótanos. Los combatientes disponían de pistolas, fusiles, 2 ametralladoras ligeras y explosivos improvisados. Stroop, que había planeado liquidar el gueto en 3 días, tardó 27 días en aplastarlo. El 16 de mayo de 1943 hizo volar la gran sinagoga de Varsovia como acto simbólico del fin de la resistencia. La lucha en el gueto de Varsovia es hoy ampliamente conocida. Lo que permanece como misterio es la pregunta de qué sabían los aliados sobre lo que estaba ocurriendo en el interior del gueto y en los campos de exterminio y cuándo lo supieron. El informe Witold, elaborado por el oficial de inteligencia polaco Witold Pilecki, quien se infiltró voluntariamente en Auschwitz en septiembre de 1940, fue transmitido a los gobiernos polaco en el exilio y británico a lo largo de 1941 y 1942. El informe describía con detalle las condiciones del campo, las operaciones de exterminio y los números de víctimas. Los archivos británicos desclasificados en los años 90 muestran que el gobierno de Churchill recibió información detallada sobre el exterminio sistemático de los judíos europeos desde al menos el otoño de 1941 a través de interceptaciones del código Enigma que descifró la estación Bletchley Park. El gobierno norteamericano recibió información similar a través de múltiples canales. El 2 de agosto de 1942, Gerhard Riegner, representante del Congreso Judío Mundial en Ginebra, envió un telegrama al Departamento de Estado con información detallada sobre el plan de exterminio. El Departamento de Estado inicialmente suprimió la información y tardó meses en transmitirla a los destinatarios originales. El 17 de diciembre de 1942, los gobiernos aliados emitieron una declaración conjunta condenando el exterminio de los judíos europeos. Fue la primera confirmación oficial pública de lo que estaba ocurriendo. Para esa fecha, más de 2 millones de judíos ya habían sido asesinados. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Por qué no se bombardearon las vías ferroviarias que llevaban a Auschwitz, una medida que el Comité de Rescate Judío solicitó formalmente al gobierno norteamericano en 1944? El secretario de Guerra Henry Stimson respondió que bombardear los ferrocarriles sería un desvío impropio de recursos de esfuerzos de combate esenciales. Investigaciones posteriores han demostrado que aviones de la 15ª Fuerza Aérea Norteamericana bombardearon instalaciones industriales a pocos kilómetros de Birkenau en agosto de 1944, lo que significa que técnicamente era posible alcanzar las vías ferroviarias o las instalaciones del campo. Lo que los archivos todavía no revelan con precisión es el proceso de toma de decisiones interno por el cual se descartó esa opción. ¿Qué argumentos se usaron, qué funcionarios los respaldaron y si la discusión sobre el rescate de los judíos fue siquiera tomada en serio como prioridad estratégica o descartada desde el principio? El 30 de mayo de 1943, Joseph Mengele,
SS Hauptsturmführer y médico graduado de la Universidad de Frankfurt con 2 doctorados, uno en medicina y otro en antropología física, llegó a Auschwitz-Birkenau como médico de campo. Tenía 32 años. En los 20 meses siguientes se convirtió en el más célebre de los médicos que realizaron selecciones en la rampa de llegada del campo, enviando a los recién llegados directamente a las cámaras de gas o al interior del campo para el trabajo forzado. Lo que convierte a Mengele en un misterio científico y no solo en un criminal de guerra, son sus experimentos. Mengele utilizó a prisioneros del campo como sujetos de investigaciones que abarcaban gemelos, enanos, personas con anomalías físicas y estudios sobre el cambio de color de ojos mediante inyecciones de sustancias químicas directamente en la córnea. Los gemelos fueron su obsesión principal. En un campo con miles de llegadas diarias, Mengele tenía instrucciones de reservar a todos los gemelos que detectara en las selecciones. Se estima que experimentó con al menos 1.500 pares de gemelos en Auschwitz, de los cuales sobrevivieron aproximadamente 200 personas. El misterio científico es doble. Primero, la investigación de Mengele era metodológicamente tan deficiente que prácticamente no tenía valor científico. Los controles experimentales eran inexistentes, los registros eran incompletos, los procedimientos eran inconsistentes. El Instituto Kaiser Wilhelm de Genética en Berlín, que recibía muestras biológicas enviadas por Mengele desde Auschwitz y para el cual teóricamente trabajaba, no produjo ningún resultado científico significativo a partir de esas muestras. La pregunta que los historiadores de la ciencia han planteado es: ¿estaba Mengele haciendo ciencia genuinamente, aunque de forma criminal, o utilizaba el marco de la investigación científica como cobertura para satisfacer impulsos de un tipo diferente? Segundo, Mengele escapó de Europa en 1949, llegó a Argentina bajo el nombre falso de Helmut Gregor y vivió libremente en Buenos Aires durante años antes de trasladarse a Paraguay y posteriormente a Brasil, donde murió en 1979 en un accidente de natación. Durante décadas, la organización israelí de caza de nazis liderada por Simon Wiesenthal, el Mossad israelí y los fiscales alemanes buscaron a Mengele sin localizarlo. ¿Cómo logró evadir la captura durante 30 años cuando su identidad como criminal de guerra era ampliamente conocida? La investigación posterior a la identificación de sus restos en 1985 reveló que Mengele había vivido con relativa normalidad en Brasil bajo el nombre de Wolfgang Gerhard, protegido por redes de simpatizantes nazis en América del Sur y por la indiferencia activa de algunos gobiernos locales. Los archivos brasileños y argentinos sobre las redes de escape nazi, conocidas como Rat Lines, todavía no están completamente desclasificados. El 12 de marzo de 1939, Eugenio Pacelli fue elegido papa con el nombre de Pío XII. Era uno de los diplomáticos más experimentados de la Santa Sede. Había sido nuncio apostólico en Múnich y Berlín entre 1917 y 1929 y conocía Alemania y el nazismo de primera mano. Durante su pontificado, que se extendió hasta 1958, fue el líder de la institución moral más influyente de Europa Occidental en el momento en que se cometía el mayor crimen de la historia moderna. El debate sobre la actitud de Pío XII ante el Holocausto es uno de los más acalorados de la historiografía contemporánea y tiene dimensiones que van más allá de la historia hacia el territorio de la teología, la diplomacia y la ética institucional. Los hechos básicos son claros. Pío XII nunca condenó públicamente y por su nombre el exterminio de los judíos europeos. En su mensaje de Navidad de 1942, cuando ya era imposible que no supiera lo que estaba ocurriendo en los campos, se refirió a las víctimas de la guerra como centenares de miles de personas que, sin ninguna culpa propia y a veces solo por razones de nacionalidad o raza, han sido sentenciadas a muerte o a un lento desvance. La frase es deliberadamente vaga, no dice judíos, no dice Alemania, no dice campos de exterminio. Los defensores de Pío XII, encabezados en el mundo académico por el historiador jesuita Pierre Bled y el historiador norteamericano Ronald Ricklack, argumentan que el Papa trabajó en silencio para salvar a tantos judíos como pudo, que la diplomacia silenciosa era más efectiva que la condena pública,
y que una denuncia explícita podría haber provocado represalias nazis contra los judíos bautizados y contra los refugiados escondidos en instituciones eclesiásticas de Roma y otros lugares. Los críticos, entre ellos el historiador John Cornwell en Hitler's Pope, 1999, y Garry Wills en varios ensayos, argumentan que el silencio de Pío XII fue fundamentalmente motivado por el anticomunismo. El Papa temía a la Unión Soviética más que al nazismo y priorizó la supervivencia institucional de la Iglesia frente a la condena moral del exterminio. En octubre del año 1943, cuando los nazis iniciaron la deportación de los judíos de Roma, aproximadamente 1000 judíos fueron arrestados a pocas manzanas del Vaticano y deportados a Auschwitz, de donde solo 16 sobrevivirían. El Papa no intervino públicamente. Sin embargo, las instituciones eclesiásticas de Roma y el propio Vaticano escondieron a entre 3000 y 4000 judíos durante la ocupación alemana. El misterio central es si una condena pública explícita de Pío XII habría cambiado algo. Los archivos vaticanos del periodo 1939 a 1958 fueron parcialmente abiertos a los investigadores en marzo de 2020. Los historiadores que han tenido acceso hasta ahora describen un cuadro de información completa dentro de la Santa Sede sobre el exterminio, junto a una política deliberada de no intervención pública directa. La pregunta sobre qué podría haber cambiado una condena explícita permanece en el territorio de la especulación histórica. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, una red de escape conocida popularmente como Odessa, según algunos investigadores, acrónimo de Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, organización de antiguos miembros de las SS, habría ayudado a criminales de guerra nazis a escapar de Europa hacia América del Sur y Oriente Medio a través de rutas de escape llamadas Ratlines. La más utilizada pasaba por Italia y España, aprovechando la colaboración de sectores de la Iglesia Católica Italiana y la protección del régimen de Francisco Franco. El nivel de organización y la existencia misma de Odessa como entidad formal han sido debatidos por los historiadores. Simon Wiesenthal, quien dedicó su vida a la cacería de criminales de guerra nazis, afirmó haber encontrado evidencias de la organización en múltiples investigaciones. El historiador alemán Gerald Steinacher, en su obra Nazis on the Run, 2011, basada en archivos de la Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas, UNRRA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y múltiples archivos nacionales, argumenta que no existió una organización central única llamada Odessa, sino una red informal de redes diversas coordinadas por exmiembros de las SS y, en algunos casos, facilitadas por el caos administrativo del período de posguerra. Lo que los archivos sí demuestran con claridad es que miles de criminales de guerra nazis cruzaron fronteras usando documentos falsificados facilitados por organizaciones religiosas, particularmente a través del obispo austriaco Alois Hudal en Roma, quien admitió abiertamente en sus memorias publicadas en 1976 haber ayudado a exmiembros de las SS a escapar. El Comité Internacional de la Cruz Roja emitió inadvertidamente miles de documentos de viaje a personas que usaban identidades falsas en el período 1945 a 1950. Un error institucional que la propia organización ha reconocido. Entre los criminales que escaparon por estas rutas se cuentan nombres que la historia convirtió en sinónimos del horror. Josef Mengele, ya mencionado. Adolf Eichmann, capturado por el Mossad en Buenos Aires en 1960 y ejecutado en Israel en 1962. Franz Stangl, comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, capturado en Brasil en 1967 y condenado a cadena perpetua en Alemania Occidental. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, jefe de la Gestapo en la ciudad francesa durante la ocupación, encontrado en Bolivia en 1971 y extraditado a Francia en 1983, donde fue condenado a cadena perpetua. ¿Cuántos criminales escaparon en total? Los estimados varían enormemente, desde varios centenares hasta varios miles, dependiendo de cómo se defina el término criminal de guerra.
Lo que los archivos no permiten establecer es el número exacto ni el grado de coordinación entre las distintas redes de escape. El misterio persiste en sus dimensiones precisas. Después de la masacre de Babi Yar en septiembre de 1941, el comandante del Einsatzgruppe C envió a sus hombres a un concierto en Kiev. Otros testimonios de perpetradores recogidos por los investigadores del Tribunal de Nuremberg y más sistemáticamente por el historiador Harald Welzer en su obra Täter, Perpetradores 2005, describen a hombres que participaban en fusilamientos masivos durante la mañana y pasaban las tardes escribiendo cartas a sus familias, tocando música o leyendo. Esta compartimentación psicológica es uno de los fenómenos más perturbadores que la psicología clínica ha intentado explicar sin éxito completo. El psicólogo Robert Lifton, en su obra The Nazi Doctors, 1986, basada en entrevistas con médicos que participaron en el programa de eutanasia y en las selecciones de Auschwitz, desarrolló el concepto de desdoblamiento, doubling, la capacidad de un individuo de desarrollar dos identidades funcionales separadas, una que comete el crimen y otra que continúa funcionando como padre, esposo, colega. Este desdoblamiento no sería un trastorno disociativo clínico, sino una adaptación psicológica activa al entorno extremo. Lo que la psicología no puede explicar con precisión es por qué, en algunos individuos, este proceso ocurría con tal eficiencia que no dejaba huellas detectables de conflicto interno. Los perpetradores que escribieron memorias o diarios raramente expresan culpa contemporánea. Sus escritos, cuando hablan de las operaciones de exterminio, utilizan el mismo lenguaje burocrático neutro que sus informes oficiales. No hay evidencia en los documentos contemporáneos de que la mayoría de los perpetradores vivieran en un estado de tensión psicológica significativa mientras cometían los crímenes. Harald Welzer propone que esto se debe a que los perpetradores no vivían el exterminio como un crimen dentro de su propio marco de referencia. Vivían dentro de un sistema de valores en el que el exterminio de los judíos era presentado como una tarea necesaria, incluso heroica. La culpa requiere la percepción de transgresión, y si el marco normativo del individuo no define la acción como una transgresión, la culpa no se activa. Esta explicación es intelectualmente coherente, pero deja abierta la pregunta más profunda. ¿Cómo es posible que un sistema de valores alternativo de esa magnitud, capaz de suprimir las inhibiciones morales más básicas contra el asesinato de niños, se instale en individuos que habían sido socializados en una cultura europea con tradiciones jurídicas, religiosas y filosóficas milenarias? La rapidez de la transformación, que ocurrió en una sola generación de alemanes, sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia del siglo XX. El 18 de abril de 2006, los archivos del Servicio Internacional de Búsqueda de Bad Arolsen, en Alemania, fueron formalmente abiertos a los investigadores. El centro, administrado durante décadas por la Cruz Roja Internacional, contenía aproximadamente 30 millones de documentos sobre víctimas del nazismo, incluyendo registros de campos de concentración, listas de deportados, documentos de trabajo forzado y registros de muerte. Su apertura fue considerada uno de los mayores avances en la investigación del Holocausto de las últimas décadas. Sin embargo, no todos los archivos relevantes están abiertos. Los archivos del Vaticano para el período 1939 a 1958 fueron parcialmente abiertos en 2020, pero los investigadores que han tenido acceso señalan que la apertura es incompleta. Ciertos fondos siguen restringidos y el proceso de catalogación es tan lento que muchos documentos tardarán años en ser accesibles. Los archivos del KGB y sus sucesores rusos contienen documentación sobre los crímenes cometidos en el territorio de la Unión Soviética que todavía no ha sido íntegramente transferida a los archivos nacionales de los países afectados. Investigadores que han estudiado los archivos parcialmente disponibles en Ucrania, los países bálticos y Belarus señalan que hay enormes lagunas en la documentación de los Einsatzgruppen y las masacres locales. Los archivos de varios países latinoamericanos sobre las redes de escape nazi y los refugiados de posguerra están disponibles solo parcialmente.
Argentina abrió sus archivos sobre la inmigración de criminales de guerra en la década de 1990, revelando que el gobierno de Juan Domingo Perón había facilitado activamente la llegada de exnazis conocidos, pero otros países de la región no han realizado aperturas equivalentes. ¿Qué podría cambiar nuestro conocimiento del Holocausto si todos los archivos relevantes estuvieran completamente disponibles? Los historiadores que han trabajado con los archivos parciales señalan varias áreas donde la documentación incompleta crea lagunas significativas: los procesos de toma de decisiones en los niveles medios de la burocracia nazi, la participación de colaboradores locales en países ocupados y la comunicación entre el régimen nazi y sus aliados y socios sobre la implementación de la solución final. El archivo más misterioso de todos puede ser el que no existe. Las evidencias documentales del período de planificación del exterminio son extraordinariamente escasas para la institución más burocrática del siglo XX. Si hubo documentación central sobre las decisiones más fundamentales del genocidio, fue destruida de forma sistemática. Y si no hubo tal documentación, ello implica que el mayor crimen de la historia moderna fue planificado y ejecutado en gran medida a través de comunicaciones orales, cuya reconstrucción depende exclusivamente de los testimonios de los perpetradores, muchos de los cuales tenían poderosas razones para mentir o callar. De los aproximadamente 1.500 pares de gemelos que Josef Mengele utilizó en sus experimentos en Auschwitz-Birkenau, sobrevivieron alrededor de 200 personas, la mayoría niños. La supervisora de la organización Candles, Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors, Eva Motzkor, quien junto a su gemela Miriam llegó a Auschwitz en mayo de 1944 con 10 años, dedicó décadas de su vida adulta a documentar los casos de supervivientes y a comprender qué experimentos se habían realizado en sus cuerpos. El problema es que muchas de las víctimas no saben exactamente qué se les hizo. Mengele utilizaba jeringuillas de contenido no identificado que inyectaba directamente en los ojos, el corazón, los pulmones y otros órganos sin anestesia. Realizaba transfusiones de sangre entre hermanos gemelos. Sometía a los niños a exposición extrema al calor y al frío. Extirpaba órganos. Realizaba cirugías sin anestesia. Tomaba mediciones corporales exhaustivas en vida y, cuando uno de los gemelos moría, lo mataba inmediatamente, junto con su hermano, para poder realizar la autopsia comparativa simultánea. Los registros médicos de estos experimentos desaparecieron con Mengele cuando huyó en 1945. Se cree que se llevó sus cuadernos de laboratorio consigo. Cuando Mengele murió en Brasil en 1979, sus documentos personales fueron custodiados por la familia Bossert, que lo había alojado. Cuando se exhumaron sus restos en 1985 para la identificación forense, los documentos personales disponibles no incluían los registros experimentales de Auschwitz. ¿Dónde están esos registros? Es posible que Mengele los destruyera antes de morir. Es posible que estén en manos de familiares o de personas que los ocultaron deliberadamente. En 1985, la familia de Mengele en Günzburg, Baviera, reveló a los investigadores la existencia de varios baúles con documentos que habían guardado durante décadas. Esos documentos fueron analizados por las autoridades alemanas y confirmaron la identidad de Mengele, pero no contenían los registros de los experimentos de Auschwitz. Las supervivientes como Eva Motzkor y Miriam, quienes sufrieron daños renales que los médicos atribuyeron a los experimentos de Mengele, pasaron décadas intentando obtener atención médica para condiciones cuya causa precisa era desconocida porque los registros no existían. Miriam Kor murió en 1993 de un cáncer de vejiga que su médico israelí consideró posiblemente vinculado a los experimentos. No fue posible establecer causalidad científica sin los registros de laboratorio. El daño que Mengele causó a sus víctimas sobrevivientes es una de las pocas categorías de crimen del Holocausto donde la ciencia forense y médica no puede cerrar el expediente, no porque falten testimonios, sino porque los perpetradores destruyeron deliberadamente la documentación que habría permitido evaluar el alcance del daño.
El número es tan conocido que se ha convertido en parte del lenguaje cultural de la segunda mitad del siglo XX. Es la cifra aceptada por el Centro de Recursos sobre el Holocausto del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos en Washington, por el Instituto Yad Vashem de Jerusalén, por los tribunales de Nuremberg y por la comunidad histórica internacional. Pero el misterio estadístico del Holocausto es más profundo de lo que esta cifra aparentemente definitiva sugiere. El problema central es que el exterminio fue diseñado para no dejar rastro contable. Los Einsatzgruppen quemaron algunos de sus registros antes de retirarse. Los campos de exterminio de Bełżec, Sobibor y Treblinka fueron desmantelados, sus terrenos arados y replantados con vegetación. Las SS destruyeron los archivos de Auschwitz antes de la llegada soviética. La Operación 1005, cuyo propósito era exhumar y quemar los cadáveres de las fosas comunes, eliminó evidencia forense directa de un número indeterminado de masacres. Lo que los historiadores tienen disponible para reconstruir el número de víctimas es los registros incompletos de algunos campos, los informes de los Einsatzgruppen que sobrevivieron, no todos, los registros de deportación de varios países, los censos de población judía de 1939 comparados con los de 1945 y los testimonios de supervivientes y perpetradores. Raúl Hilberg, cuya obra The Destruction of the European Jews, 1961, revisada en 1985 y 2003, es la investigación estadística más exhaustiva disponible, llegó a un número de aproximadamente 5,1 millones a través de un análisis fuente por fuente. Yad Vashem ha trabajado durante décadas en el proyecto de recolección de páginas del testimonio, DAF-ED, buscando documentar los nombres individuales de cada víctima identificable. Hasta 2023, habían documentado aproximadamente 4,8 millones de nombres individuales, siendo el objetivo final documentar los 6 millones. ¿Por qué la diferencia entre los distintos estimados? En parte porque las fuentes documentales para diferentes regiones tienen calidades muy distintas. Los registros de deportación de los Países Bajos son excepcionalmente completos. Los de las masacres de los Einsatzgruppen en el territorio soviético son fragmentarios, en parte porque los criterios para quien cuenta como víctima del Holocausto varían entre los investigadores. Incluyen solo los asesinados por los nazis por ser judíos, o también los que murieron en los guetos de hambre y enfermedad deliberadamente creados, o los que murieron en las marchas de la muerte. El número de 6 millones, aunque ampliamente aceptado, tiene márgenes de incertidumbre que los historiadores reconocen. El rango razonablemente establecido por la investigación académica va de aproximadamente 5,1 millones a 6 millones de personas, con algunas estimaciones más altas. Ningún número dentro de este rango cambia la naturaleza moral o histórica del crimen, pero la imposibilidad de establecer un número exacto es en sí misma parte del crimen. La destrucción de la evidencia fue un componente deliberado del exterminio. En el suburbio de Wannsee, donde 15 hombres discutieron durante 90 minutos el plan para matar a 11 millones de personas, hoy existe un museo memorial. El acta de la conferencia sobrevivió porque una copia fue encontrada en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán en 1947. De las 15 copias originales distribuidas entre los participantes, solo esa una fue encontrada. Las otras 14 nunca aparecieron. Alguien las destruyó, alguien sabía exactamente lo que significaban. El Holocausto es, paradójicamente, el evento histórico más documentado y más inexplicable de la modernidad. Tenemos las actas de Wannsee, los informes de los Einsatzgruppen, los planos de construcción de los crematorios, los registros de deportación, los testimonios de los sobrevivientes y los testimonios de los perpetradores. Y sin embargo, las preguntas centrales sobre cómo fue posible, quién tomó las decisiones definitivas, cómo los individuos normales se convirtieron en asesinos en masa y cuántas personas murieron exactamente, permanecen sin respuesta completamente satisfactoria. Esta imposibilidad de cierre total no es un fracaso de la historia. Es, en cierto modo, un testimonio de la escala del crimen. El régimen nazi destruyó sistemáticamente las evidencias de sus actos, no solo los cadáveres y los documentos,
sino también las estructuras cognitivas que permitirían a la posteridad comprender desde adentro lo que ocurrió. Que podamos reconstruir tanto como hemos reconstruido es el resultado del trabajo de generaciones de historiadores, arqueólogos forenses, psicólogos, abogados y, sobre todo, de los supervivientes que tuvieron la valentía de testimoniar. Primo Levi escribió en el último párrafo de «Si esto es un hombre, no somos nosotros quienes debemos rendir cuentas». Tenía razón. Las cuentas las deben los perpetradores y los cómplices, los que miraron para otro lado y los que actuaron. Pero la obligación de hacer las preguntas, aunque no haya respuestas completas, es nuestra. Porque los misterios del Holocausto no son acertijos académicos, son las cicatrices de una ruptura en la civilización que todavía no ha terminado de sanar.